Buenas tardes para todos y todas los escuchantes de esta ponencia, los que lograron ver el video. Les agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo para seguir esta presentación en este evento tan importante, y agradezco ahora esta pregunta que me parece de suma importancia. ¿Por qué, si no es nuevo, cuesta tanto a los docentes transformar ese proceso de enseñanza? Bueno, en mi experiencia en la maestría en enseñanza de la matemática del Instituto Pedagógico de Caracas, entendí que el primer paso siempre es reflexionar sobre nuestra práctica. Y agradezco el saludo de la profesora Zuli Millán, que en mi caso particular tiene una gran relevancia, porque en nuestro curso de metodología nos hizo la tarea o nos llevó a la tarea de ver qué tendencia de la enseñanza de la matemática ubicábamos nosotros nuestra práctica. Entonces, digamos que ese es el primer paso, saber que existen tendencias en la enseñanza de la matemática históricamente, y que cuando nosotros entendemos en qué tendencia estamos, podemos observar las contradicciones de nuestra práctica. Por ejemplo, es muy común que el profesor de matemática piense que la matemática sirve para entender la realidad. Y de hecho, cualquier persona en el mundo puede tener eso muy claro. Pero cuando el profesor centra su práctica en solamente enseñar ejercicio, hay una contradicción de fondo. Y eso es lo que los profesores de matemática, en primer lugar, tienen que darse cuenta. ¿Ok? Ese es, digamos, como está en esa sección del video. El debate del fondo es que el docente reflexione sobre su práctica y comience a encontrar sus contradicciones, y en ese proceso, como lo decía en la presentación, de la mano con la investigación-acción, ir reflexionando, ir, digamos, aproximándose cada vez más a los principios de una nueva práctica, para que la matemática sea, o para que las personas que aprendan matemática, esa matemática les permita comprender su realidad y resolver problemas reales. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por todos los saludos. Saludos cordiales a la profesora Sergia Cadenas, de aquí del estado de La Guaira, colega de nuestra misma entidad. Espero poderme reunir con usted muy pronto y podamos compartir experiencias. Usted me pregunta sobre el artículo. El artículo que yo logré publicar está en la revista Paulo Freire de Chile. De todas maneras, en la descripción del video debió haber aparecido el enlace para que usted pueda ingresar allí y descargarlo, y estoy abierto a todas sus preguntas. ¿Qué autores guían nuestra práctica? Bueno, como lo decía allí en la parte de Tejiendo Banderas, primero las reflexiones de Freire sobre la alfabetización, porque sentimos que eso es lo que nos da el fondo de entender que aprender en la escuela no es solamente para vivir en el mundo académico, sino también para poder comprender la realidad y poder acompañar a nuestro colectivo, a nuestras comunidades a resolver sus problemas. Es decir, sentimos que la educación es para empoderar al ciudadano, y que ese poder le permita realmente resolver sus propios problemas. Por eso es que nuestra atención estaba centrado en que las temáticas fueran de su interés y tuviesen que ver con temáticas que les interesara, que les preocupara y que les afectara, para que esta experiencia les pudiera servir a lo largo de su vida cuando se les presente una nueva situación que ellos quieran estudiar con relación a la matemática, y puedan encontrar en esta ciencia tan hermosa expresiones que le permitan resolver sus problemas. ¿Qué otro autor? Oles Conmous, que fue, digamos, el que abre el abanico en esta parte a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, sobre la matemática crítica, o sobre la enseñanza de la matemática en la teoría crítica. De hecho, su concepto de alfabetización matemática surge de las ideas de Freire sobre la alfabetización. Hay otra experiencia en Venezuela de una tesis doctoral del profesor Vladimir Serrano, que también es parte fundamental de nuestro estudio. Muchas gracias por su pregunta. Excelente pregunta, esta de la profesora Marta Matos. En efecto, la tecnología es muy importante. Los medios con que nos encontramos para el debate, para la discusión, para las reuniones, para el compartir ideas, es fundamental. Sin embargo, como lo digo en mi segmento de a fondo, ese no es el fondo del debate.
El fondo del debate es lo que nos pregunta la profesora Marta. ¿Qué relevancia tiene la participación del estudiante? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es la participación? Y claro, voy a hacer un comentario sobre este grupo de investigación en el que estoy tratando de innovar. Bueno, ¿cuál es la importancia de la participación del estudiante? Primero, como les decía en la presentación, el nuevo republicano tiene derecho al pleno desarrollo de su personalidad. Entonces, la educación, en vez de presentarle obstáculos a que él exprese sus intereses, debe más bien encontrar espacios, abrir las puertas para que el estudiante siempre pueda expresar sus intereses. Y además, en nuestro caso, en la alfabetización matemática, donde el estudiante tiene actividades de investigación, las investigaciones siempre están dirigidas por sus propios intereses. En nuestra experiencia investigativa, los estudiantes escogían la temática, escogían de los temas generadores cuál era el de su preferencia. Y luego nos encontrábamos en una reunión y ellos planteaban de todo lo amplio que era esa temática, cuál era en sí sus preguntas de interés con respecto a esa temática. Entonces, ¿cómo es la forma de participación? Primero que la participación es permanente. Ellos siempre están comunicando cuáles son sus intereses. Aparte de las reuniones, teníamos también los diarios de clases, que eran pequeños registros que ellos iban haciendo sobre las clases, sobre las actividades, cuáles eran sus emociones, cómo se sentían con respecto a esas experiencias y qué cosas querían comunicar con el docente que de repente sentían temor de hacerlo con sus compañeros. Entonces, lo importante es encontrar medios para que ellos puedan expresar sus intereses. Y luego, ahora, sobre nuestro grupo de investigación. Este es un pequeño proyecto que estoy tratando de iniciar porque siento, como lo menciono en la ponencia, que para que logremos que aprender matemáticas signifique que esa matemática te permita comprender la realidad, debemos poner en el centro de la enseñanza de la matemática este proceso de alfabetización matemática. Entonces, este grupo de investigación tiene varias tareas. Primero, como lo decía Bigot, el docente debe ser agitador. Entonces, en este grupo de investigación lo que queremos es comenzar a agitar al colectivo docente a reflexionar sobre su práctica y que eh, en el fondo podamos comprender que es la alfabetización matemática lo que permite utilizar a la matemática como transversal en el proceso educativo. Porque en nuestra experiencia habían temáticas, por ejemplo, como el cambio climático. Y allí, aunque la temática de fondo no tenía mayor relevancia con la matemática, fue la matemática la que nos permitió entrelazar varias áreas del conocimiento. Lo mismo ocurrió en otras temáticas, por ejemplo, como otra que llamamos la economía de a pie, donde el área social se vio relacionada con la representación matemática. Entonces, más o menos así está orientado nuestro grupo de investigación que esperemos emprender prontamente y que muchos de ustedes se puedan incorporar comunicándose con nosotros. Muchas gracias por la pregunta de la profesora Marta y por todos los saludos que he estado recibiendo. Me gusta mucho esta pregunta que tiene que ver con, bueno, más que una pregunta parece un comentario, que dice que la pandemia ha dejado en evidencia muchos elementos que mejorar y estudiar. En efecto, de hecho, en nuestra ponencia hacemos digamos que una pequeña puntada sobre esto. ¿Es realmente la pandemia un ejemplo más de lo fracturada que está la enseñanza tradicional de la matemática? De hecho, la educación en general, donde es bancaria porque el centro es el profesor y no es el estudiante, es tecnocrática porque los principales autores que aportan al proceso o los principales autores que el docente consulta no son los actores internos, sino son los creadores del currículo de los libros de texto. Como lo decía también en la presentación, no estamos diciendo que debamos abandonar este camino. Lo que estamos queriendo decir es que hay actores a lo interno del proceso que tomar en cuenta, que darle voz, como son los estudiantes, los padres y representantes y toda la comunidad educativa. Pero sí, la pandemia
¿Qué hace? Bueno, la pandemia me dice, mira, tú como ciudadano tienes que entender toda la situación global. Y cuando los actores públicos nos presentan información representada de manera matemática y vemos que nuestros ciudadanos no logran comprender, entonces decimos, bueno, el problema de fondo es que la matemática que están aprendiendo en la escuela no les permite estas reflexiones. Y es allí donde creemos que podemos tomarnos de allí y hacer hincapié y decir, mira, es momento, ahora más que nunca, de transformar definitivamente nuestra enseñanza de la matemática, transformar el fondo, no solamente las maneras de comunicarnos, sino transformar el fondo, que es para qué aprender matemática. Porque así como apareció el COVID-19, pueden aparecer nuevas situaciones sobrevenidas en las cuales la matemática sea fundamental para poder avanzar como humanidad. Muchas gracias a la profesora Consuelo por su pregunta, por su comentario, que tiene que ver con los juegos y la creatividad en la enseñanza de la matemática. De hecho, yo suscribo que la parte lúdica tiene mucho, ayuda mucho, colabora para el aprendizaje de la matemática. Sin embargo, como lo plantea Scott Mouse en el tema en su artículo de los escenarios de investigación, es cuestión de saberse mover entre las actividades que están netamente en contexto matemático, en contexto semi-real, como podrían ser los juegos, o en contextos reales, es decir, investigar para comprender una situación real. Nuestra propuesta de alfabetización matemática tiene que ver con determinar en qué momento o qué contenidos o qué experiencias pueden estar planteadas en estos contextos. En la matemática pura, en la resolución de ejercicios, en la resolución de problemas semirreales o juegos, pero también en la parte donde la matemática sirve para comprender la realidad. De hecho, en nuestra experiencia investigativa, uno de los resultados es que a través de estas experiencias se transforma la visión de los estudiantes de la matemática y la comienzan a ver como una ciencia que permite la comprensión del mundo. Es decir, son como unos anteojos que me permiten ver mejor el mundo. Entonces, esa es mi respuesta con el tema de los juegos. Y quisiera agregar un poquito más, porque me llegó una pregunta a un chat, digamos, aparte del grupo, porque tenía problemas sobre el internet, y tiene que ver con los cursos de maestría en enseñanza de la matemática. Partiendo de mi experiencia y de mi experiencia en una maestría y mi experiencia como investigador, de hecho, en lo que estamos planteándonos como un grupo de investigación alrededor de la idea de alfabetización matemática, creemos que todo curso, incluso en los pregrados que tenga que ver con didáctica de la matemática o educación matemática, debería tener como patas fundamentales, por decirlo de esta manera, como las patas de la mesa, la reflexión sobre la práctica docente, aquella tarea que nos dejó la profesora Zully en metodología en la maestría. Bueno, ¿sobre cuál tendencia en enseñanza de la matemática tú crees que estás centrando tu práctica? Luego también considero que es importante plantearse la pregunta de para qué hay que enseñar matemática y que la matemática que yo aprendo, para qué debe servirme. Cuando yo llego a esas respuestas, podré darme cuenta que mi práctica es insuficiente. O sea, que la enseñanza tradicional de la matemática es insuficiente, que el paradigma del ejercicio es necesario, pero no es suficiente. Y allí, otro elemento, otra de las patas de la mesa, tiene que ver con la parte metodológica. O sea, nosotros nos planteamos la investigación-acción participativa y transformadora. Pero pueden haber otros diseños de metodología que puedan aplicarse, porque lo que nos importa es que estemos en constante reflexión sobre nuestra práctica, sobre lo que hacemos diariamente en el aula de clase. Y la otra pata, digamos, tiene que ver con lo democrático en el aula de matemática. El docente debe entender que no es una pérdida otorgar a los estudiantes voz. Más bien eso hace
que la participación en la clase de matemáticas sea distinta, que la clase de matemáticas tenga una dinámica diferente y que la motivación alcance niveles máximos. De hecho, en nuestra investigación reportamos el compromiso de los estudiantes con sus propias investigaciones, de llegar hasta el fondo en las temáticas que estaban investigando porque era un tema de su propio interés. Entonces, digamos que esos son unos elementos o unas categorías que tomar en cuenta al momento de plantearse un curso de educación matemática o un estudio o un curso, digamos, que existen en nuestra maestría en enseñanza de la matemática, que aprovecho de recomendarlas a todos mis colegas que puedan estar escuchando y participando en este evento, porque te hace reflexionar mucho sobre tu práctica, te forma metodológicamente y además en lo didáctico. Entonces, haciendo una síntesis, un resumen, tenemos esos 4 elementos. Lo didáctico, de cómo desarrollar las experiencias de alfabetización matemática. Lo metodológico, para saber cómo emprender la investigación y que esa investigación te obligue a planificar, a poner en práctica y a reflexionar. Además de lo democrático, de cómo ir desprendiéndose del centro de poder del docente para que los estudiantes tengan voz y participación estelar en la clase de matemáticas. Entonces, bueno, con esto espero haber contestado a todas sus preguntas. Estoy abierto, en la presentación se encuentra mi correo electrónico y estaré atento también a todos los comentarios en el video de YouTube. Muchísimas gracias por la oportunidad.